Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia número 22 del curso en línea Bioestadística 701. El tema a abordar es un tema estratégico, el tema relaciones de causalidad. Se presenta en esta videoconferencia una clase práctica detallada para realizar los procedimientos estadísticos de los diagnósticos para verificar los supuestos de Fisher. En segundo lugar, los procedimientos estadísticos para realizar el análisis de varianza univariado y unifactorial o prueba de Fisher. Y en tercer lugar, la prueba de rangos múltiples de la diferencia mínima significativa o LSD de Fisher. El tema de relaciones de causalidad pertenece a un tema más global de carácter fundamentalmente estadístico, denominado relaciones entre variables estadísticas. Este es el contenido fundamental del curso de Estadística 701 y es el contenido curricular que abordan de la semana 3 a la semana 6. El tema de relaciones entre variables es un tema fundamental que ya lo abordamos al inicio de la tercera semana. Relaciones entre variables es un tema estadístico que contiene tres grandes escenarios, todos igualmente importantes. Sin darle orden de importancia, estas relaciones entre variables son las relaciones de causalidad o relaciones de causa-efecto, las relaciones de correlación, asociación e independencia y las relaciones de predicción o tendencias de respuestas. Cabe destacar que los principios, los métodos y procedimientos de cada una de estas grandes relaciones entre variables, causalidad, predicción, correlación, pueden aplicarse perfectamente en los escenarios de trabajo de la investigación experimental o de la investigación no experimental u observacional, a fin de profundizar en el conocimiento de la naturaleza de los fenómenos objeto de investigación. Para ejemplificar el tema de las relaciones de causalidad, tomaremos el ejemplo de un estudio cuasi experimental realizado por el doctor Melvin González Mena, graduado de excelencia en el programa de maestría en investigaciones biomédicas. Este cuasi experimento refiere a un eje de causalidad formado por una variable de causa o tratamientos médicos, que en este caso son 4 procedimientos de reparación biliar, y los efectos que refieren a una variable numérica constituida por el índice de complicaciones postquirúrgicas, el cual se construye con 14 variables dicotómicas. La variable de causalidad o tratamiento o causa en estudio son 4 procedimientos de reparación quirúrgica. El procedimiento 1, anastomosis término-terminal más sonda de Kerr. El procedimiento quirúrgico 2, colédoco-duodeno-anastomosis. El procedimiento quirúrgico 3, hepático-yeyuno-anastomosis en Y de Rux. Y el procedimiento quirúrgico 4 es reclipaje o religadura del conducto. En la siguiente diapositiva se muestra la construcción de la variable de efectos
índice de complicaciones postquirúrgicas, la cual se construyó mediante la sumatoria algebraica de 14 variables dicotómicas que se presentan en la diapositiva y van desde la complicación postquirúrgica número 1, presencia de náuseas, a la sumatoria de la variable 14, necesidad de reoperación. A continuación, se presenta en pantalla cómo se genera el índice de complicaciones postquirúrgicas con el paquete estadístico SPSS. Ahí tienen sombreado en pantalla, un colorcito mamón, las 14 variables dicotómicas que entran en el proceso de sumatoria para generar el índice de complicaciones postquirúrgicas, transformando de esta manera un conjunto de variables dicotómicas en una variable numérica. Se muestra en pantalla el uso del comando calcular variable dentro del módulo transformar del SPSS, y con este comando se calcula el índice de complicaciones postquirúrgicas dentro del SPSS. En la pantalla siguiente se muestra cómo el comando calcular variable genera una nueva variable llamada índice de complicaciones postquirúrgicas. El cálculo se realiza mediante la sumatoria algebraica de las variables dicotómicas que tienen valor 1 y genera una variable numérica que es el índice de complicaciones postquirúrgicas, cuyo valor teórico mínimo es 0. La sumatoria de todos los valores 0 va a dar 0. Y con un valor teórico máximo de 14. La sumatoria de todos los valores positivos daría como máximo 14 variables con valor de 1. Entonces, el índice de complicaciones postquirúrgicas calculado por SPSS corre en el rango desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 14. Ahí se muestra en pantalla cómo es que se hace la construcción del índice de complicaciones postquirúrgicas y se obtiene un índice con valores que van desde 8, 3, 4, 7, 10, 11, 3, 2, 11, etc. Una vez que se tiene calculado el índice de complicaciones postquirúrgicas, se procede a realizar el análisis de varianza dentro del software Infostat. Lo primero que hay que hacer es copiar las variables de causa-efecto desde el SPSS y pegarlas dentro del Infostat. En primer lugar, se hace el proceso de copiar la variable de los tratamientos o procedimientos quirúrgicos, se copian desde el SPSS al Infostat. De esta manera queda constituida la base de datos dentro de Infostat que es necesaria para realizar el análisis de varianza. Dos variables son necesarias nada más: la variable de causa o tratamientos, en este caso los procedimientos de reparación quirúrgica, y la variable de efecto o efectos, que en este caso es el índice de complicaciones postquirúrgicas. Muy bien, ya estamos preparados dentro del Infostat para realizar el análisis de varianza, que es el procedimiento estadístico fundamental para demostrar si hay o no relación de causalidad entre los factores en estudio. En este caso particular, siempre se recomienda iniciar con el control de calidad de datos, que es el comando medidas de resumen que está dentro del módulo estadísticas. Ahí, con un recuadro en rojo, una flechita azul con rojo, las medidas de resumen. Al darle clic, genera una ventana de diálogo que está a la derecha, un poquito más abajo. Esta ventana de diálogo aparece vacía al principio. Entonces, donde dice variable, se incluye con las flechitas
se incluye la variable dependiente. En variables va la variable dependiente. En este caso, el índice de complicaciones postquirúrgicas. Y en la ventanita de en medio, que se llama criterio de clasificación, se introduce con la flechita la variable o factor de causa o tratamientos, que en este caso son los procedimientos de reparación quirúrgica, y se le da aceptar. En la siguiente ventana se generan las medidas de resumen. Hay que observar atentamente la ventana de diálogo de las medidas de resumen, que aparecen una serie de estadísticas opcionales. Por defecto, el Infostat le ofrece las que son indispensables: N, media, desviaciones estándar, los mínimos, los máximos, etc. Las medidas de resumen que se generan están en la tabla, indicando el número de repeticiones por cada tratamiento en estudio, las medias, la desviación estándar, los mínimos y los máximos para cada una de las categorías de los tratamientos en estudio. Básicamente, con estos indicadores estadísticos, observamos la calidad de los datos fundamentalmente dados por el número de repeticiones. Estas repeticiones deben ser mayor o igual a 4 para generar la validez y confiabilidad en el cálculo de las probabilidades aleatorias, para demostrar si existen o no diferencias significativas en los tratamientos comparados. En este caso particular, observamos que los 4 procedimientos quirúrgicos tienen 4 o más repeticiones para cada uno de ellos. Por lo tanto, estamos habilitados para realizar el análisis de varianza o prueba de Fisher. Una vez que se ha realizado el control de calidad de los datos y se satisface la condición del número de repeticiones de 4 como mínimo para los tratamientos en estudio, se procede a realizar el análisis de varianza para demostrar o no la relación de causalidad entre los factores. El análisis de varianza o prueba de Fisher se realiza en 2 grandes etapas. La primera etapa es realizar un análisis de varianza para generar los residuos del modelo. Y utilizando los residuos y predichos del modelo, se realizan los diagnósticos de los supuestos de Fisher. Estos supuestos son 3. El supuesto de normalidad de los residuos. Segundo, el supuesto de homogeneidad de los residuos. Tercero, el supuesto de independencia de los residuos. A continuación, examinemos cómo se generan los residuos y predichos del modelo. En esta diapositiva ustedes pueden observar la ventana de diálogo de análisis de varianza, que se encuentra en el módulo estadísticas. Ustedes le dan clic al comando análisis de varianza y se despliega esa ventana de diálogo. Ahí se incluye en la ventana de variables dependientes, se incluye con la flechita el índice de complicaciones postquirúrgicas, que es la variable dependiente en este caso, o variable de efectos. Y en la ventana de en medio, llamada variables de clasificación, ahí se incluye con la flechita la variable de causa o, en este caso, procedimientos de reparación quirúrgica. Luego se le da clic en aceptar. A continuación se genera una ventana de diálogo en la que se selecciona en el borde derecho inferior, se seleccionan las opciones guardar residuos y predichos y aceptar. Al darle a aceptar, el Infostat procede a calcular los valores de los residuos y predichos del modelo, generando 2 columnas dentro de la base de datos original, 2 columnas, una para el residuo del modelo y otra para el predicho del modelo. Estos 2 conceptos son bien sencillos y son fundamentales.
¿Qué son los residuos del modelo? Básicamente son la diferencia entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. ¿Y qué son los valores predichos por el modelo? Pues muy sencillo. El modelo de análisis de varianza fundamental es Y y J igual a mu más tau I más epsilon y J. ¿Eso qué quiere decir? Que teóricamente el valor de cualquier observación en el experimento, en este caso un cuasi experimento, el valor de cualquier dato es igual a un componente general que es la media general de los datos más un componente específico que es el efecto de los tratamientos más un componente específico que es el elemento aleatorio de variación. Una vez que se han obtenido los residuos y predichos del modelo, se procede a realizar las pruebas de diagnóstico para verificar la normalidad de los residuos. Y eso se realiza mediante la prueba de Shapiro-Francia, que no es más que el gráfico de Cuckoo-Plot o gráfico de cuartiles y cuantiles. Dentro del módulo gráficos de Infostat, ahí señalamos a la izquierda superior con la flecha azul y rojo, ahí se selecciona el comando Cuckoo-Plot. Eso genera una ventana de diálogo que aparece en medio, en donde aparece una ventana en blanco que se llama variables. Ahí se introduce la variable residuo del modelo, que en este caso es el residuo del índice de complicaciones postquirúrgicas. Y se le da a aceptar. Al darle a aceptar, el Infostat genera una ventana de diálogo que no es más que un comando para realizar la figura de la distribución normal, el Cuckoo-Plot. Ahí se le da a y a continuación el Infostat genera el gráfico de normalidad y calcula el coeficiente de correlación de Shapiro-Francia para la función de distribución de esas observaciones sobre el gráfico de normalidad. Los puntos que aparecen azules son los datos reales, son las observaciones, datos observados o medidos. Y la línea negra que aparece ahí en el gráfico no es más que el logaritmo de la función de distribución normal. Y por lo tanto, los puntos azules que aparezcan alineados sobre esa función de distribución normal linealizada mediante el logaritmo, entonces esos datos muestran una alta correlación con la distribución normal. Y se diría, en todo caso, que esos datos se aproximan a la distribución normal. Esa es la interpretación gráfica general del gráfico de normalidad. Pero obviamente no puede ser así tan genérico. Hay criterios de diagnóstico para decidir cuándo hay normalidad y cuándo no lo hay. El criterio de diagnóstico para verificar la normalidad en la prueba de Shapiro-Francia es obtener un coeficiente de correlación de Shapiro-Francia R mayor o igual a 0.94. En este caso, con los datos de este cuasi experimento, se obtuvo un coeficiente de correlación de Shapiro-Francia R igual a 0.989 y por lo tanto se concluye que estos datos se aproximan a la distribución normal o que estos datos siguen la distribución normal o en pocas palabras, los datos tienen normalidad. El segundo procedimiento de diagnóstico es para verificar la homogeneidad de los residuos o también llamada prueba de Levene, que no es más que un análisis de varianza con los residuos del modelo y los tratamientos en estudio. Dentro del módulo estadística se encuentra el comando análisis de varianza. Ahí se le da clic
en la pestañita análisis de varianza y se genera esta ventana de diálogo. Ahí está la flecha azul a la izquierda superior, análisis de varianza. Se introduce en la ventana en blanco variables dependientes, se introduce la variable residuos del modelo, que en este caso es el residuo del índice de complicaciones postquirúrgicas. En la ventana de en medio, que aparece vacía al principio, se introduce, en esa ventana de en medio es la variable de clasificación o tratamientos o causas. Ahí se introduce la variable procedimientos de reparación quirúrgica y se le da a aceptar. Eso genera una segunda ventana de diálogo a continuación que aparece con el nombre de análisis de varianza. Se deja todas las opciones por defecto a como las ofrece el Infostat y se da a aceptar. Al darle a aceptar, el comando de Infostat calcula el análisis de varianza para los residuos del modelo y los tratamientos en estudio, generando el p-valor, que en este caso se obtuvo, miren la flecha azul con rojo, un valor de 0.99, lo cual es NS. Es no significativo o es igualdad, homogeneidad del efecto de los tratamientos sobre la variable dependiente, que en este caso es la variable residuo del índice de complicaciones. El criterio de diagnóstico para verificar la homogeneidad o prueba LBN es obtener un p-valor mayor o igual que el nivel crítico de comparación, alfa igual 0.05. En pocas palabras, quiere decir que el diagnóstico de la homogeneidad de los residuos debe darnos una respuesta no significativa, ONS. ¿Y esto qué quiere decir? Pues su interpretación es muy lógica, de gran valor científico, muy sencilla y muy importante. Obtener homogeneidad de los residuos quiere decir igualdad en la comparación de los tratamientos en estudio. Quiere decir, si hay homogeneidad de los residuos, si hay igualdad de la homogeneidad de los residuos, quiere decir que los tratamientos son comparables entre sí. Y ese es un supuesto muy importante de la prueba de Fisher para garantizar la validez y confiabilidad de la prueba de hipótesis. El tercer procedimiento es el diagnóstico para verificar la independencia de los residuos, lo cual se realiza mediante un gráfico de dispersión. En el módulo de gráficos del Infostat, ahí tomamos la primera opción, que es el comando diagrama de dispersión en una retícula en rojo. Aparece a la izquierda. Le damos clic al diagrama de dispersión y se genera una ventana de diálogo a la derecha en donde el Infostat nos solicita en el eje Y introducir el residuo del modelo. En este caso el residuo del índice de complicaciones médicas. Y en la ventana que aparece originalmente en blanco, en la ventana inferior, el eje X, el Infostat nos solicita incluir los predichos del modelo, que en este caso son residuos y predichos del índice de complicaciones médicas postquirúrgicas. Y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, el Infostat genera o crea el gráfico de dispersión mostrando las posibles tendencias o no que pudieran ocurrir entre los residuos y predichos del modelo. Básicamente lo que se debe de ver en pantalla, lo que se debe de obtener, lo deseable, es que no exista ninguna tendencia de los puntos observados,
que no sigan una tendencia de una sigmoide o de una función lineal o de una logarítmica o semilogarítmica o una asintótica, que no tengan ninguna tendencia definida los datos. Así que el gráfico de dispersión es muy importante que no muestre ninguna tendencia. El criterio de diagnóstico para verificar la independencia de los residuos es que el gráfico no muestre tendencia de respuesta, tal y como se observa en pantalla. Y esto tiene una lógica estadística muy importante. Y es que si los residuos y predichos no muestran ninguna tendencia en un scatter graph o un gráfico de dispersión, quiere decir que los términos de residuos del modelo no están correlacionados entre sí. Y eso es lo que se desea. Básicamente, el supuesto de Fisher es garantizar la independencia de los residuos del modelo. Y eso se logra con un gráfico de dispersión que no muestre tendencia de respuesta, lo que demuestra la no correlación de los términos del error en el modelo. Para finalizar esta primera etapa de los diagnósticos para verificar los supuestos del análisis de varianza de Fisher, es importante destacar, volver a remarcar de que las pruebas de diagnósticos de normalidad, de homogeneidad, de independencia de los residuos deben realizarse con la variable residuos del modelo y no con la variable original. Se realizan los diagnósticos con las variables residuos y predichos del modelo. Una vez que se han demostrado los supuestos del análisis de varianza, se realiza la segunda etapa, que consiste en realizar un análisis de varianza confirmatorio. En esta segunda etapa es que se calcula el p-valor, la probabilidad aleatoria, que permite aceptar o no la hipótesis nula de la hipótesis estadística que se constituye en esta prueba de hipótesis del análisis de varianza, más la prueba del LSD de Fisher para jerarquizar la respuesta o efectividad de los tratamientos y su efecto sobre la variable de respuesta. Se inicia a continuación la segunda etapa del análisis de varianza, que consiste en realizar una ANOVA para comparar los tratamientos por su efectividad. Vamos dentro de Infostat al módulo de estadísticas. Ahí buscamos la pestaña o comando análisis de varianza y le damos clic. Eso genera una ventana de diálogo del análisis de varianza que se presenta en pantalla. Y en esta ventana de diálogo a la derecha se introduce la variable dependiente, que en este caso es, óigase bien, índice de complicaciones postquirúrgicas. No es residuo. Esa es la variable original, índice de complicaciones postquirúrgicas. Y en la ventana de en medio aparece la variable de clasificación, que son los tratamientos, que en este caso son los procedimientos de reparación biliar. Finalmente, en la parte inferior de la pantalla se le da clic en aceptar y eso nos traslada a una ventana de diálogo donde se especifican las opciones para el análisis de varianza y la prueba de LSD. En esta ventana se le debe dar clic en la pestaña comparaciones y esto
permite desplegar o seleccionar el método de comparación, que son diferentes pruebas de rangos múltiples y específicas que aparecen en pantalla. Se recomienda como medida básica tomar la opción, el botón de LSD de Fisher y marcar las medias para las cuales se manda a hacer la prueba de rangos. En este caso se marca la pestaña procedimientos de reparación quirúrgica. Y a la derecha, en la misma ventana de diálogo, se puede seleccionar la opción, o sea, la forma en que se nos van a presentar los datos, la tabla de resultados. Puede ser en lista descendente o en lista ascendente o en forma matricial. Aquí en general se le recomienda tomar la lista descendente. Se toma el nivel de significancia alfa igual 0.05 y en la parte inferior de la ventana se da clic en aceptar. Al darle a aceptar, el Infostat realiza el cálculo de los procedimientos necesarios para llegar a obtener las varianzas, tanto de los tratamientos como del error, y la relación de varianza correspondiente para obtener la prueba de Fisher y su probabilidad aleatoria correspondiente, el p-value. Es decir, el Infostat hace todos los cálculos necesarios de las sumas de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, el valor de f, para cada una de las fuentes de variación que aparecen en la tabla del análisis de varianza, incluyendo el valor de la probabilidad aleatoria que le corresponde. Esos procedimientos del análisis de varianza son para comparar la variabilidad de los tratamientos y comprobar la hipótesis estadística de comparación de parámetros, que en este caso es la efectividad de los tratamientos o procedimientos quirúrgicos de reparación biliar y su efectividad sobre, o su efecto o efectividad sobre el índice de complicaciones postquirúrgicas, siendo su hipótesis nula, μ1 igual a μ2 por extensión hasta μn, o en síntesis, la sumatoria del parámetro tau i, de los efectos tau i, es igual a 0. Eso sería una respuesta no significativa. O en su defecto, no aceptar la hipótesis nula y tenemos que aceptar la alternativa de diferencia de parámetros comparados. En este caso, μ1 diferente de μ2 por extensión hasta diferente de μn. O en síntesis, la sumatoria del parámetro tau i es diferente de 0, lo que corresponde con una respuesta significativa. En este caso, el p-valor que se obtuvo es igual a 0.3383, el cual es mayor que el nivel crítico de comparación alfa igual a 0.05 y por lo tanto se declara diferencias no significativas. ¿Qué quiere decir? Que se acepta la hipótesis nula de igualdad de parámetros. Es decir, igualdad de los efectos de los diferentes procedimientos de reparación biliar sobre la respuesta o índices de complicaciones postquirúrgicas. También el Infostat, con este mismo comando que se seleccionó sobre la prueba LSD de la diferencia mínima significativa, que es un procedimiento posterior al análisis de varianza para comparar la efectividad de los tratamientos. Compara de a pares el uno con el otro, y le va asignando una jerarquía desde la A hasta la Z según las diferencias de medias que vaya encontrando. Si las diferencias de medias son significativas, pues le pone una letra diferente. Si las otras medias comparadas tienen diferencias de medias significativas, pues le pone otra letra diferente. En este caso observamos que tiene la jerarquía A. Los pares de medias comparadas de los tratamientos en estudio tienen igualdad de condiciones. Se reafirma la prueba LSD, que es una prueba específica, que es un procedimiento posterior a la nueva, confirma la respuesta de la no significancia obtenida en el cuadro del análisis de varianza originalmente obtenido. La conclusión obtenida de los resultados de la tabla de análisis de varianza y la tabla de la prueba de la diferencia mínima significativa o LSD
se presentan a continuación. El análisis de varianza demostró que los procedimientos de reparación quirúrgica no tuvieron diferencias significativas entre sí, evidenciados por un p-valor de 0.3383. Y el test LSD de Fischer demostró igualdad de categorías comparadas entre los 4 procedimientos. Esto significa que los 4 procedimientos quirúrgicos fueron buenos por igual. Expresado esto con bajos índices de complicaciones postquirúrgicas entre 4.35 y 6.29. Esto indica que los pacientes fueron bien operados y tuvieron un buen desempeño en su recuperación postquirúrgica. Muchas gracias. Saludos.